Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Kamisaki, Culiacanacas y Latanacas. Bueno, para que se me escuche mejor, me voy a sacar el barbijo porque estamos a una distancia prudente de las personas. El día de hoy vamos a tocar la temática de microbiología, el estudio de las bacterias, virus y hongos. Antes de comenzar, quiero preguntarles, ¿saben ustedes qué son los microorganismos? A ver usted, exacto, los microorganismos son seres muy pequeños que no podemos verlos a simple vista. Para eso necesitamos el uso de un microscopio. Ahora les quiero preguntar, ¿dónde se encontrarán los microorganismos? ¿Dónde? ¿Dónde creen que se encuentran? A ver usted. Exacto, los microorganismos se encuentran en todas partes. Se encuentran en las manos, como pueden observar, se encuentran en los alimentos, se encuentran en los celulares, que todos lo manejamos, se encuentran dentro de nosotros, como aquí pueden observar en los pulmones, se encuentran por todas partes, en el agua, en el aire, en el suelo, en los animales, en los alimentos. Muy bien. Ahora les quiero hacer otra pregunta. ¿Todos los microorganismos serán perjudiciales? A ver tú. Bueno, te voy a corregir. No todos los organismos son perjudiciales. Hay muchos microorganismos que son muy beneficiosos para la vida, para los seres vivos y para la naturaleza. Ahora sí, comencemos con el tema de microbiología. Específicamente el día de hoy vamos a hablar de la bacteriología. ¿Qué es la microbiología? La microbiología es la ciencia o rama de la biología que estudia a los microorganismos, como ya lo hemos mencionado. Estos microorganismos son tan pequeños que no podemos verlos a simple vista. Necesitamos de instrumentos ópticos como lo que es un microscopio. Por su diversidad, la microbiología se divide en ramas. Vamos a ver la bacteriología, la micología y la virología. El día de hoy hablaremos de la bacteriología. ¿Qué será la bacteriología? La bacteriología es la ciencia que estudia, o parte de la microbiología que estudia a las bacterias. ¿Pero qué son las bacterias? ¿Alguien me podría decir qué son las bacterias? Las bacterias son organismos pertenecientes al reino Monera. Son organismos procariotas. ¿Qué quiere decir procariotas? Como pueden observar, es decir, que no tienen un núcleo verdadero. Son células que no tienen un núcleo verdadero, de tal forma, como pueden observar, su material genético se encuentra en todo el citoplasma. Presentan, como aquí observan, una membrana celular, unos cilios, flagelos, para que les sirve de flagelo, como pueden observar, y fimbrias, que les sirve para movimiento. También presentan un organelo membranoso, que llegaría a ser los ribosomas, que también se encuentran en el citoplasma. Ahí están las bacterias, pertenecientes al reino Monera. Son los seres más primitivos, las bacterias. Existen desde hace años. Cuando los dinosaurios se han extinguido, estos han sobrevivido. Son capaces de vivir en todo lado. Viven en el agua, en el aire, en nuestro cuerpo, en los alimentos, en los animales, en los objetos que tocamos, por todas partes. Estas bacterias incluso son capaces de vivir en los lugares más inhóspitos, a temperaturas que nadie podría sobrevivir, que ningún organismo podría resistir. Hay estudios donde demuestran que las bacterias se encuentran en los glaciares, lugares muy fríos. También se ha visto que hay en los volcanes. Entonces nadie puede vivir en ese lugar. Por eso es que las bacterias
siguen evolucionando y siguen sobreviviendo y van a seguir. Son organismos los que más existen en el planeta Tierra. Son los más abundantes, ¿ya? Ahora, si hablamos de bacterias, ustedes dirán, no, bacterias, enfermedades. No todas las bacterias son perjudiciales. Existen bacterias beneficiosas y perjudiciales, a las que les conocemos con el nombre de patógenas, ¿ya? Ahora, las bacterias han sido descubiertas por un científico llamado Anton van Leeuwenhoek, ¿ya? Este científico ha descubierto por primera vez las bacterias. ¿Cómo se reproducen las bacterias? Las bacterias tienen una reproducción asexual, como pueden observar en el gráfico. Tienen una reproducción asexual, es decir, que las bacterias se dividen en dos por bipartición, ¿ya? Estas bacterias, como se dividen en dos, rápidamente se multiplican y por eso existen varias. En un momento se multiplican varias, no necesitan de nadie, ellas se parten en dos y hay bacterias. Por eso son los seres más abundantes y los que hasta ahora han seguido resistiendo, ¿ya? Ahora, estas bacterias tienen sus subbacterias, que las vamos a ver el día de hoy. Estas bacterias se clasifican en 4. Está acá la familia de los cocos. Como pueden observar, tiene una forma más o menos esférica. Aquí también tengo una coco, esta de acá, que pueden observar que tiene una forma esférica. Esta bacteria se le conoce como meningococo. Es la responsable de causar la meningitis, ¿ya? También tenemos bacterias en forma de bastoncillos, que como pueden observar, se los conoce como bacilos, como por ejemplo el bacilo de Koch, que es responsable de la tuberculosis, ¿ya? También podemos ver que hay bacterias, como pueden observar en el gráfico, que tienen forma de coma. A esas bacterias se le conoce como los vibrios. Un ejemplo de estas bacterias sería el Vibrio cholerae, que es el Vibrio cholerae. Es el causante del cólera, ¿ya? También, por último, vamos a ver a los espirilos. Los espirilos, como su nombre lo indica, tienen forma de espiral, como se ve en la imagen. Estos espirilos son también patógenos, como por ejemplo el Treponema pallidum, ¿ya? Que también es causante de la sífilis, ¿ya? ¿Cómo se nutrirán las bacterias? Las bacterias se nutren de 3 formas. Existen bacterias, las cianobacterias. ¿Qué son las cianobacterias? Son aquellas bacterias que poseen la clorofila, igual que las plantas. Entonces, realizan la fotosíntesis, son autótrofas, ¿ya? También existen las bacterias parásitas. ¿Cuáles son las parásitas? Las que causan enfermedades, las que viven sobre un organismo, ¿ya? Ahí están las parásitas. También existen bacterias saprófitas. Las saprófitas son aquellas que viven en materia muerta, ¿ya? Ese es el tipo de nutrición de las bacterias. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de las bacterias? Las bacterias, ya les he mencionado que no todas son perjudiciales, algunas son muy benéficas. Por ejemplo, las bacterias son descomponedoras. ¿Qué quiere decir? Ayudan a transformar la materia orgánica en descomposición en nutrientes. Gracias a estas bacterias, digamos, a estas bacterias que descomponen el suelo, se libera el nitrógeno, se libera azufre y se libera el fósforo. Estos elementos son muy importantes para el suelo y como son importantes para el suelo, son importantes para las plantas. ¿Y a quién beneficia eso? A nosotros, porque nosotros nos alimentamos de ellas, ¿ya? Entonces, una función muy importante de las bacterias. Otra función importante de las bacterias es que gracias a las bacterias se la ha utilizado en la fabricación de algunos alimentos. Alimentos, ¿cómo qué alimento se fabricará con bacteria? Todos los días lo consumimos, aunque no me lo crean. Cuando trae el desayuno escolar, ¿qué nos dan? Yogur. ¿Y de qué está hecho el yogur? De
lactobacilos, que son responsables de la fabricación de yogur, crema de leche, ¿ya? Y también hay algunas bacterias que ayudan a que los alimentos procesados como embutidos, carnes, no se dañen, ¿ya? Ayuda a eso. También las bacterias se encuentran en el intestino, como pueden observar en el gráfico. Generalmente viven en el intestino grueso. Hay pocas en el delgado, pero ¿qué están haciendo en el intestino? ¿Nos están causando enfermedad? No. Las bacterias en nuestro intestino nos ayudan ¿a qué? A descomponer algunos alimentos que nuestro organismo muy difícilmente está descomponiendo, como por ejemplo fibras, almidón y azúcar. Ayudan a descomponer, ayudan a metabolizar. También, por último, tenemos bacterias sobre nuestra piel. Y no les estoy hablando de estas bacterias que nos perjudican, sino tenemos bacterias muy beneficiosas en nuestra piel. Estas bacterias nos ayudan a protegernos de otras bacterias, de estas que nos quieren lastimar. También nos ayudan a protegernos de los hongos que también quieren dañar nuestra piel. Entonces, como han escuchado, las bacterias tienen bastantes beneficios para la salud y para la madre tierra. Ahora, también hay bacterias perjudiciales, pero de eso hablaremos a la siguiente clase. Antes de terminar, ahora les quiero preguntar, para que reflexionemos un ratito, ¿cuál será la importancia de las bacterias en la madre tierra? ¿Por qué las bacterias son tan importantes en la madre tierra? Si alguien se recuerda. A ver, sí, señorita, muy bien. Como ya dijimos, que las bacterias son importantes porque transforman la materia orgánica en descomposición en nutrientes esenciales. Hemos dicho en nitrógeno, azufre y fósforo. Por eso son importantes las bacterias en la madre tierra. Y por último, me van a hacer para la siguiente clase, ¿cuál es su opinión de por qué debemos de estudiar las bacterias? Me van a reflexionar en su familia. Les cuentan ustedes que hemos avanzado y reflexionan por qué será importante el estudio de las bacterias. ¿Ya? Ahora, para que no se olviden, ¿ustedes qué van a hacer en casita? Van a hacer un mapa mental de lo que hemos hablado hoy, de la bacteriología. Van a hacer sus características, su división, clasificación, importancia, beneficios y perjuicios. ¿Me entendieron? Entonces, hasta pronto. Espero que les haya gustado la clase. No olviden colocarse el barbijo, siempre utilizar el gel y mejor si no salen de casa. Se despide de ustedes su profesora Rocío Flores Luna. Hasta luego. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.